Así que Romanos 3:11 comienza con esta enseñanza y dice de esta manera. Desde el versículo 10 que acabamos de leer dice: como escrito está, no hay justo ni aun uno. Versículo 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Subraya ahí en tu Biblia esa palabra o esa frase: no hay quien busque a Dios. Hay una denominación, no denominación, sino un cuerpo teológico. La Iglesia Reformada enseña que ningún ser humano es capaz de buscar a Dios. La Iglesia Reformada enseña que todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, un muerto no puede hablar, un muerto no puede escuchar, un muerto no tiene potestad sobre de sí mismo, sino hasta que Dios lo trae a la vida. Eso es lo que enseña la escuela reformada, la teología calvinista, que ninguno de nosotros desea buscar a Dios, sino es hasta que Dios viene y pone ese deseo en nuestros corazones. De ahí se desprende la enseñanza también acerca de la predestinación. Y el hipercalvinismo enseña que Dios elige a unos para el cielo y elige a otros para el infierno, porque Él es soberano. Aquí vemos claramente que dice la palabra: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ciertamente los reformados siempre sacan este versículo a la luz y dicen: es que el hombre no tiene entonces libre albedrío. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos tenían el poder de decisión, ellos tenían el libre albedrío, dicen estas personas, porque ellos pudieron elegir entre seguir a Dios y lo que Dios les había dicho, o hacer lo que la serpiente le dijo a Eva. Por lo que nosotros conocemos la historia, que Eva hizo caso a la voz de la serpiente. Eva va y come del fruto prohibido, después hace caer a Adán, su esposo, y de ahí dice la escuela reformada que todos perdimos el derecho y el poder de poder elegir buscar a Dios. Y dicen ellos: bueno, aquí tenemos la evidencia en Romanos 3:11. Dice Romanos 3:11 que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La pregunta es: ¿ciertamente esto es así? ¿Ciertamente el ser humano no puede buscar a Dios? ¿Ciertamente el ser humano no tiene el poder de poder buscar a Dios por él mismo y por sus propios medios? Esa es la pregunta que vamos a estar aclarando el día de hoy. Es una pregunta muy grande, es una pregunta muy vasta, y la respuesta de igual manera es algo muy difícil de abordar. Lo voy a tratar de resumir y decirlo lo más sencillo posible para que podamos comprender. Ya vimos la postura entonces del calvinismo, veamos ahora otra postura. Cabe aclarar, los que nos ven por internet, nosotros como iglesia, en lo personal, yo como maestro de la palabra no tengo ninguna inclinación hacia un grupo o hacia otro grupo. Yo creo lo que la Biblia nos dice, lo que las evidencias de la Biblia me da, eso es lo que yo tomo como verdad. Yo no me inclino ni a Calvino ni me inclino a Arminio, porque la enseñanza no es arminiana ni calvinista, la enseñanza es paulina, o sea, viene del apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no sigo a un hombre ni seguimos enseñanzas de hombres. Si decimos arminianismo, calvinismo, es meramente para identificación de lo que veremos el día de hoy, pero nosotros creemos que este libro es la verdad, no los hombres, y que el único maestro que puede orientarnos en esta noche, los que estamos aquí presentes, es el Espíritu Santo. Una vez aclarado esto, vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. No hay quien entienda, no hay quien entienda. Esto describe una ceguera espiritual. Cuando aquí leemos no hay quien entienda, estamos hablando de una ceguera espiritual. El hombre no puede ver, el hombre no puede comprender, según lo que este pasaje está diciendo. Cuando se trata de las cosas de Dios, cuando se trata de la verdad de Dios, no hay entendimiento. Vamos a compararlos con Primera de Corintios capítulo 2, sin perder Romanos, por favor. Corintios está adelante de Romanos. Vamos a ver Primera de Corintios 2, versículo 14. Voy a tratar de ir un poquito rápido, ya que tenemos mucho que abordar esta noche. Así que te invito a que puedas escribir las citas en tu libreta. Primera de Corintios 2:14. Si tienes a alguien al lado tuyo, pueden unirse para poder buscar las citas bíblicas y así ir un poco más rápido. Primera de Corintios 2:14. Todo lo tenemos, vamos a darle lectura. Dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué cosa?
y no las puede entender, porque se han de discernir como... Esta escuela teológica dice de nuevo, mira, fíjate lo que estás leyendo aquí. Para el hombre natural, o sea, el hombre no reformado, el hombre que no ha sido redimido, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre no redimido, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre que escucha las cosas de Dios y que no tiene al Espíritu Santo dentro de sí, lo que hablamos nosotros para él es locura. Si nosotros hablamos de fidelidad, la gente allá afuera al escuchar fidelidad es cuestión de burla, es cuestión de risa, porque ellos no entienden el valor de la fidelidad, porque esto nosotros lo entendemos con el Espíritu Santo, una vez que nosotros hemos sido redimidos. Por eso la gente allá afuera vive pecando, la gente allá afuera vive haciendo y deshaciendo, porque no hay algo que discierna dentro de sí que estas cosas están mal. Para él las cosas buenas que nosotros hacemos por el Espíritu Santo le son, ¿qué cosa? Locura. No lo puede entender. A esto le llama no hay quien entienda. Las personas afuera no entienden lo que nosotros hacemos, creemos y pensamos. Hasta aquí la escuela reformada podría tener razón y se escucha como si tuviese la razón, porque dice, mira, entonces el que está muerto en pecados no puede entender a Dios, por lo tanto para él es locura y por lo tanto él no puede venir y buscar a Dios por sí mismo. Ahí entramos a la segunda parte de este versículo, Romanos 3, versículo 11. La primera parte, no hay quien entienda. La segunda parte, no hay quien busque a Dios. Y tenemos que definir, para poder comprender estos pasajes, a qué se refiere cuando dice no hay quien busque a Dios. ¿A qué nos referimos cuando se dice no hay quien busque a Dios? Eso es lo que tenemos que cimentar en esta hora. Esto es en lo que nos vamos a llevar gran parte del tiempo de esta enseñanza, para poder definir a qué se refiere no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, yo podría poner ahí, no hay quien busque correctamente a Dios. Esta es mi manera de pensar y de exponer las Escrituras a la manera en la que el Espíritu Santo nos irá mostrando en esta clase. No hay quien busque correctamente a Dios, es como yo podría decirlo en esta noche. ¿Por qué? Porque hay algunos versículos que parece que contradicen este pasaje de Romanos. El primero lo encontramos en Hechos 15, 17. Apúntalo en tu libreta. Hechos 15, 17. Este tema es un tema importantísimo, amados hermanos, que tenemos que abordar. Hechos 15, 17. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos 15, 17. Los que lo tienen me acompañan y vamos a darle lectura a Hechos 15, versículo 17. Dice de esta manera: para que el resto de los hombres, subraya ahí, busque a quién, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado. Aquí dice que todos los hombres iban a ¿qué? A buscar al Señor. Todos los hombres una vez más iban a buscar a, no unos cuantos, no los elegidos. Dice aquí que todos los hombres iban a buscar al Señor. Vamos desglosando esto un poco más adelante para poder entenderlo. Y vamos a leer Hebreos 11:6, que es otra cita que parece contradecir a Romanos 3:11. Hebreos 11:6. Le voy a dar lectura, dice de esta manera, precisamente hablando de la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, di conmigo, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Estos pasajes nos hablan de personas que buscan. Y no solamente hay personas que buscan, sino que el mismo Padre es galardonador, da regalos, da premios a las personas que le
buscan. ¿Cómo podemos compaginar estos versículos con Romanos 3:11? Hay muchos más versículos desde el Antiguo Testamento, pero estoy hablando acerca de los más famosos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo poder compaginar estos versículos? Ya que en Romanos dice que no hay quien busque a Dios, pero Hechos y Hebreos nos dicen que sí hay personas que buscan a Dios. El hombre, dejado a su propia naturaleza depravada, se aleja de Dios. Eso ya lo estudiamos en el capítulo 1 y 2. El hombre es intrínsecamente malo, y el hombre, mientras más avanza en su maldad, se deprava cada vez más, hasta el grado en que Dios los entrega a sus pasiones. ¿Sí lo recuerdan? Romanos capítulo 1. Y vemos ahí como el hombre depravado comienza a hacer cosas que no convienen, comienza a entregarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera, hasta una depravación increíble. Aquí hay una doctrina de la teología reformada acerca de la depravación total. En inglés se le dice la total depravity. Habla acerca de que el hombre está completamente depravado y que este hombre no puede venir a Dios y no puede buscar a Dios por su depravación. Vamos hasta ahí, voy un poco rápido, pero vamos a ir deteniéndonos en los puntos más necesarios. Para entender este pasaje y definir la palabra buscar, tenemos que entender que en el español la palabra buscar es una, pero en el griego hay más de 5 palabras para poder entender la palabra buscar. En el griego buscar no es general, en el griego hay 5 palabras que hablan acerca de buscar, y esas son las palabras que vamos a estar leyendo, y vamos a ver cuál es la palabra que utiliza Romanos 3:11 en esta escritura. La primera palabra que se usa en Romanos 3:11 en el griego es la palabra exeteo. Se los voy a deletrear. La palabra exeteo se escribe K de kilo, Z, T, O. Exeteo. Esa es la primera palabra que estamos analizando ahorita, la cual se escribe en Romanos 3:11. Y exeteo significa investigar. Exeteo significa investigar. Significa procurar, significa demandar, significa adorar y significa inquirir. Entonces, cuando estamos leyendo literalmente Romanos 3:11, estamos leyendo de esta manera: no hay quien investigue a Dios, no hay quien procure a Dios, no hay quien demande a Dios, no hay quien adore a Dios. Y esta palabra exeteo viene de la raíz EC, así nada más apúntalo en tu libreta. La palabra exeteo viene de la raíz EC, que en el griego se podría decir ek, EC. Y la raíz EC significa origen, significa fuera de lugar, y significa depender. Entonces ya tenemos una idea más clara de lo que significa no hay quien busque a Dios. Si exeteo significa investigar, procurar, demandar, adorar, origen, fuera de lugar o depender, tenemos que comenzar a formar un cuadro de lo que significa verdaderamente no hay quien busque a Dios. La segunda palabra que se utiliza en el griego para buscar es la palabra seteo, con Z, seteo. Seteo. ¿Cuál era la primera palabra? Exeteo, con la raíz ese al principio, exeteo. Ahora vemos la segunda palabra en el griego es seteo solamente, con Z, seteo. Y seteo significa adorar a Dios, significa pedir. Seteo significa adorar a Dios, significa pedir
significa preguntar, pedir, preguntar, y significa demandar. ¿Dónde encontramos un ejemplo de esta palabra? En 1 Corintios 1:22. Para ver el ejemplo de esta palabra, 1 Corintios 1:22. Aquí vemos otra vez la traducción en el español buscar, pero ahora con otra palabra en el griego que es seteo. 1 Corintios 1:22 dice de esta manera: porque los judíos piden señales y los griegos buscan, seteo, sabiduría. ¿A qué se refiere entonces cuando los griegos buscan sabiduría? Dice que los griegos demandan, con lo que significa seteo. Los griegos requieren sabiduría, pero es completamente diferente al sentido de exeteo, porque los griegos aquí están buscando y demandando sabiduría, y en Romanos 3:11 la palabra exeteo significa procurar, significa un origen fuera del lugar, significa depender. Vemos una tercera palabra en el griego para la palabra buscar. Una tercera palabra en el griego para la palabra buscar. Una tercera palabra en el griego para la palabra buscar, y esta es la palabra anaseteo. Todas se parecen porque vienen de la misma raíz. Exeteo, seteo, y esta es anaseteo. Anaseteo. Y significa buscar, literalmente, o investigar. Investigar. ¿Y cuál es la raíz que encontramos en este ana? Ana es la raíz. Y ana significa entre. Están aprendiendo griego el día de hoy. Entre significa cada. Significa entre, significa cada, significa todo hombre, todo hombre, significa varios, y significa a través de. Vuelvo a repetir, anaseteo es buscar o investigar, y la raíz griega es ana, significa en, entre, cada, todo hombre, varios y a través de. Vamos a leer Hechos 11:25 para ver este ejemplo de esta palabra. Hechos 11:25. Estamos rascando con lupa, amados hermanos, en el griego en esta hora. Hechos 11:25, cuando lo tenga me dicen amén. Hechos 11:25 dice de esta manera: después fue Bernabé a Tarso para anaseteo. ¿Para qué? Para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Si lo transliteramos entonces al griego, podría decir: después fue Bernabé a Tarso para investigar el paradero entre los hombres de Saulo. ¿Se dan cuenta cómo cambia completamente el sentido? Ya buscar es algo muy vano, es algo muy superficial, pero cuando vamos a la raíz griega nos encontramos algo completamente más profundo. Ya no nada más es buscar, sino que nos da luz de que Bernabé anduvo atravesando las multitudes, anduvo buscando entre las personas y entre los hombres, anduvo investigando el paradero para poder llegar hasta donde estaba Saulo. ¿Me siguen? Me dicen amén. Pero hay una cuarta palabra todavía en el griego.
El problema de esta doctrina es de que ellos leen literalmente buscar, pero no entienden la diferencia y la riqueza del idioma griego. La cuarta palabra en el griego es la palabra episeteo. Episeteo. ¿Lo tenemos? Episeteo significa anhelar. Episeteo significa anhelar, significa desear, desear y significa demandar. Anhelar, desear y demandar. Vean la diferencia, los que están aquí presentes, los que nos ven por internet, vean la diferencia. En el español usamos la misma palabra para las dos cosas, buscar. Pero en el griego una era para investigar entre las personas el paradero de alguien, y en episeteo es anhelar o desear o demandar algo. En el español buscar significa lo mismo, pero en el griego vemos completamente dos contextos diferentes. Los que nos ven por internet, síganos con mucho cuidado lo que estamos diciendo en este momento. Buscar no solamente es aplicarlo en el mismo sentido. No hay quien busque a Dios. Es entender en qué sentido se está diciendo que no hay quien busque a Dios. No es el detalle de que no haya tajantemente quien busque a Dios, sino en qué sentido no hay quien busque a Dios. Si me estoy dando a entender, si me estoy explicando, en qué sentido no hay quien busque a Dios, como cuando estudiamos acerca de la Trinidad de Cristo Jesús, cuando dijimos de que si Él era el Hijo de Dios, no era ver si Él era realmente el Hijo de Dios, sino en qué sentido era el Hijo de Dios, el monógenes. Ahora nuevamente venimos a entrar a este misterio. No es el que no haya quien busque a Dios, sino en qué sentido no hay quien busque a Dios. Espero que me estén siguiendo con mucho detenimiento. Esta palabra episeteo podemos ver un ejemplo en Hebreos 11:14. Vamos a Hebreos 11:14, apúntalo. Le voy a dar lectura y en casa podemos estudiarlo una vez más. Hebreos 11, versículo 14. Hebreos 11:14 dice de esta manera: porque los que esto dicen claramente dan a entender que episeteo, una patria. Claramente dice que anhelaban una patria, demandaban una patria, deseaban una patria. Palabra buscar, pero el sentido es completamente diferente. Ellos demandaban la patria, pero el otro estaba buscando a una persona. ¿Tiene alguna coherencia una con otra? En el griego son completamente diferentes. En el español nosotros lo tradujimos como buscar. ¿Cuál es el problema? Los que nos ven por internet. Hablaba el día martes con una hermana ya en Casas Reales y me decía acerca de que los testigos de Jehová, ¿verdad?, les gusta hablar mucho en el griego. Le dije: hermana, por ahí es donde nosotros debemos de meternos para evangelizarlos. Es donde el cristiano debe de tener más fuerza en entender el idioma griego, porque muchos de los problemas que hoy tenemos en la enseñanza de las doctrinas es porque no se conoce el original. La Biblia no se escribió en español. La Biblia no se escribió en otomí, la Biblia no se escribió en náhuatl, la Biblia se escribió en dos idiomas principalmente: el hebreo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento, y pocas porciones de arameo. En su totalidad es hebreo y griego. ¿Por qué es necesario ir al griego y al hebreo? Porque ya vieron la vastedad en la cual el griego habla, el cual el griego se expresa, a diferencia del idioma español que podemos utilizar buscar para muchos contextos. Vimos 4 ejemplos. En los 4 ejemplos era la misma palabra buscar, pero la aplicación era completamente diferente entre una y otra. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Pero en el capítulo Hebreos 11:6, acompáñenme ahí donde estábamos, Hebreos 11, pero ahora el versículo 6. Hebreos 11:6, aquí comenzamos ya a sentar esta base. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Y que es galardonador de los que le escucha.
De las 4 palabras que encontramos aquí, que acabamos de leer, Hebreos 11:6 usa la misma palabra que Romanos 3:11. ¿Qué estoy diciendo con esto? Los que nos ven por internet, los que están aquí presentes, que Romanos 3:11 dice que no hay quien busque a Dios, pero Hebreos 3:11, usando la misma palabra, dice que sí hay quien busque a Dios. O una de dos, o la Biblia se contradice, o le encontramos el sentido a qué es buscar a Dios. Esto es un misterio tremendo que no van a escuchar en ningún lugar, en ningún pastor. Es algo que nosotros nos metimos a investigar, a buscar con lupa, porque no hay mucha información de lo que les estoy diciendo en esta noche. Es difícil que alguien hable acerca de estas doctrinas que son verdaderamente un misterio. El problema es que Romanos 3:11 dice que no hay quien busque a Dios, pero Hebreos 11:6 dice que sí hay quien busque a Dios, y que no solamente lo hay, sino que Dios premia a estas personas. ¿Me siguen? Me dicen amén. Y nos dice que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo le buscan? ¿En qué sentido? Yo lo puedo explicar de esta manera, de la manera más sencilla que ustedes lo puedan comprender, y los que nos ven por internet. Los que le buscan correctamente. Di conmigo, los que le buscan correctamente. No hay quien busque a Dios correctamente, y hay quien busque a Dios correctamente. Parece un juego de palabras, pero si lo ponemos atención, nos vamos a dar cuenta de la profundidad que hay en esto. Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios correctamente. Hebreos 11:6, sí hay quien busca a Dios correctamente. El problema es el sentido en que estamos buscando a Dios. Y aún más, amados santos de Dios, hay una palabra aquí en Hebreos 11:6 que nos da todavía más claridad para entender esto. Espero no lo hayan perdido. Hebreos 11:6. Una vez más dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se ¿qué? Que el que se ¿qué? Diga bien fuerte para que lo escuchen en internet. El que se... Hay una palabra tremenda aquí. El hombre se acerca a Dios. Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Doctrina reformada, no hay quien busque a Dios. La Biblia dice que hay un hombre que se acerca a Dios y que busca a Dios. Esta palabra acercar en el griego es la palabra prosergomai. Se las voy a deletrear si quieren. La palabra acercar. La palabra acercar en el griego, la palabra acercar en el griego es la palabra, se las deletreo por sílabas: pro, ser, jomai, con J, jomai, prosergomai. ¿Y qué significa prosergomai? Significa, ahí ponlo con letras grandes, venir. Venir. Significa llegar. Significa llegar y significa asentir. Cualquiera que nos vea por internet y que tenga acceso a una concordancia bíblica, busque lo que les estoy diciendo. Aquí ya se quita de lado toda proximidad de doctrina, proximidad doctrinal. Aquí ya no estoy hablando de mí mismo, es el idioma original que nos está dando luz en esta noche. Prosergomai significa venir, significa llegar y significa asentir. ¿Qué significa asentir? Asentir significa decir que ¿qué? Significa que ¿qué? Decir, el hombre dice que sí ¿a quién? El hombre tiene la capacidad de decir que sí y tiene la capacidad de decir que resistirse a Dios o decir que sí a Dios. Este es el idioma original. Muchas personas se pueden estar enojando ahorita en su corazón, aquellas que son más partidarias,
casi de una manera política a una doctrina en particular, pero en esta hora te invito a que no te enojes conmigo, sino que puedas abrir tu corazón y puedas ver lo que el original, lo que el Espíritu Santo motivó a escribir al apóstol Pablo en ese momento en el idioma original. No lo que Isaí quiere decir, sino lo que Pablo escribió en el original griego. Vamos a desglosar Hebreos 11:6 ahora con el idioma original. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que viene a Dios, es necesario que el que llega a Dios, es necesario que el que dice que sí a Dios, crea. ¿Cuál es la clave? Como venimos estudiando desde el principio, crea. ¿De qué hablamos cuando decimos creer? De la fe. Cuando hablamos de creer, hablamos de la. Entonces aquí empezamos a formar la cadena de cómo el hombre se acerca correctamente a Dios. Dice que el hombre se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es naturalmente religioso. Los que nos ven por internet y pensaban que estaba hablando de una herejía, escucha bien lo que estoy diciendo. El hombre naturalmente es religioso. Si los que dicen que no hay quien busque a Dios, yo les digo entonces, ¿qué hay de todas las culturas a lo largo de la historicidad de la humanidad que sin tener la Biblia buscaron a una deidad? ¿Qué hay de los aztecas? ¿Qué hay de los mayas? ¿Qué hay de los egipcios? ¿Qué hay de los griegos? ¿Qué hay de los sumerios? ¿Qué hay de todas las culturas en el mundo? Ya que todas las culturas buscaron a Dios incorrectamente. Porque estas culturas buscaron a Dios conforme lo que ellos creían, conforme lo que ellos pensaban, como lo hizo en el huerto del Edén Adán y Eva. Adán y Eva, cuando cayeron, cuando el pecado vino y trajo la caída, ¿qué hicieron? Comenzó ahí la revolución religiosa. Si alguien me pregunta dónde nacieron las religiones o cuál es la religión más antigua, encontramos a Adán y Eva como los precursores de la religión. Porque ¿qué es la religión? La religión es hacer lo que yo creo y lo que yo pienso para acercarme a Dios. ¿Qué estudiamos en Romanos capítulo 2? Que Dios ha escrito en el corazón de las personas la eternidad. Que Dios ha escrito en el corazón de las personas el discernir lo bueno de lo malo. Y dimos pruebas de ello en Hechos. Cuando Pablo llegó a esta isla, ustedes la recuerdan, donde había nativos. Y cuando lo muerde la serpiente, la gente ahí decía, este se va a morir porque es asesino. Naturalmente la gente sabe sin la Biblia lo que es bueno de lo que es malo. La gente en las culturas sabían lo que era bueno y lo que era malo. La gente tenía el chip de la eternidad, por ello ellos creían en el transcurso de los hombres hacia el lugar de los muertos. Por ejemplo, Teotihuacán, la calzada de los muertos. Tenemos otras culturas que veneraban a los muertos, que creían que los muertos regresaban, etcétera, etcétera, porque el ser humano tiene dentro de sí el chip de la eternidad. Se están comiendo ahorita un pollito de teología de 6º grado de universidad. El ser humano sin la Biblia tiene conocimiento de la eternidad. Sabe que hay algo más. ¿Qué decían los pensadores griegos? Pienso, luego existo. Sin la Biblia, existo, debe de haber una razón. Esta razón no puede venir de mí porque yo no me hice a mí mismo. Esta razón tiene que venir de alguien fuera de mí. Este ser fuera de mí debe de ser Dios, el creador de todas las cosas. Un ente sin la Biblia podía discernir dentro de sí que había un Dios. Y al saber que había un Dios, trató de buscar a este Dios. Hermano, pero la Biblia dice en Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios. Reformados, espérate tantito. En la forma empírica en la que vemos las cosas, nos dicen que la gente sí busca a Dios, pero no la busca de la manera correcta. ¿Me siguen? Me dicen amén. Yo nunca he visto a un grupo de conejitos
Que se reúnan todos en bolita y que agarren sus zanahorias y que comiencen a tallar en sus zanahorias un rostro y que cuelguen la zanahoria, le prendan veladoras y los conejitos estén ahí adorando la zanahoria. ¿Ustedes lo han visto alguna vez? ¿Quién es el único ser que hace esto? El ser humano, porque el ser humano tiene dentro de sí el chip de la eternidad. Entonces, ¿a qué se refiere Romanos 3:11 cuando no hay quien busque a Dios? Vamos un poquito más adelante. El solo acercarme a Dios es una manera incorrecta. El solo acercarme a Dios, escucha, es una manera incorrecta. El que hoy vengas a la iglesia, ¿qué estás haciendo? ¿A quién te estás acercando? Pero el simple hecho de que vengas a una iglesia no es la manera correcta. Yo lo digo de esta manera, es una manera incorrecta, porque Hebreo nos dice que el que viene a Dios tiene que creer. Di conmigo, creer. Que le hay. Porque hay personas que vienen a la iglesia pero no creen en Jesús. Entre comillas dicen yo creo en Jesús, pero viven deliberadamente una vida en pecado, viven deliberadamente una vida apartada de Dios, viven deliberadamente una vida religiosa. Entonces estas personas se acercan a Dios pero no creen, no tienen fe verdaderamente en Dios. Y cuando hablamos de fe no hablamos solamente de milagros, sino hablamos del hecho de que Jesús murió en la cruz y resucitó. Por lo tanto yo tengo fe en esa acción, por lo tanto yo soy redimido, por lo tanto yo comienzo a vivir una vida apartada, o sea, una vida limpia, una vida fuera del pecado. Sí, esas doctrinas ya las hemos manejado porque las vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Romanos. ¿Me siguen hasta aquí? Me dicen amén. Entonces no basta acercarme a Dios, no basta venir a la iglesia, no basta hacer ritos, como lo vimos la semana pasada, no basta hacer liturgias, no basta bautizarme, no basta venir y diezmar y ofrendar, etcétera, etcétera. Tengo que creer. Tengo que creer. Hechos 15:17, acompáñenme por favor. Amados hermanos reformados en todo mi amor, espero que estén escuchando esta predicación. Hechos 15:17. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Hechos 15:17 dice de esta manera: más evidencias para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado. Nuevamente en Hechos 15:17, como en Hebreos 11:6 y como en Romanos 3:11, se vuelve a utilizar la palabra exeteo. No es las otras tres palabras del griego, es la misma palabra, exeteo. Y más asombrosamente, en Hechos 15:17, subrayen la frase donde dice: para que el resto de los hombres busque al Señor. Aquí encontramos el primer concilio apostólico en este capítulo 15 de Hechos. Es el primer concilio apostólico. ¿Qué está pasando en este capítulo? Vamos a decirlo de una manera clara para poder entender este capítulo. Aquí los judíos estaban queriendo imponer a los gentiles las cosas de la ley. Los judíos estaban obligando a los nuevos cristianos a circuncidarse. Los estaban obligando a circuncidarse. Los estaban obligando a descansar el día sábado porque la ley lo enseñaba. Aquí los apóstoles se reunieron en el primer concilio y comenzaron a platicar entre ellos y decirle a la iglesia: miren, ustedes le están poniendo a los gentiles cosas que ni ustedes pueden cumplir. Ustedes quieren volverse religiosos otra vez. Ustedes quieren volver nuevamente a la ley. Entonces en este concilio solamente se quedaron dos cosas del Antiguo Testamento. Son dos cosas que al día de hoy el cristiano no tiene permitido hacer, según el primer concilio de los apóstoles. Número 1, comer sangre. Y número 2, comer de ahogado. Que este animal que tú le torciste el pescuezo, no lo desangres. Son las dos cosas que el cristiano no tiene permitido hacer. Y si tú lo hiciste todavía este martes ahí en el tianguis, hoy ya sabes que no es correcto según la Biblia. De ahí en fuera todo lo demás son cargas que el judío quería poner en el cristiano.
pero que ahora el cristiano, amados santos de Dios, es libre de esas cargas. De esto se trata este capítulo, el primer concilio apostólico. Ellos ponían cargas que los gentiles no podían soportar. En Hechos 15:14, ahí estamos en Hechos 15, pero vamos al versículo 14, unos pasajes anteriores. Dice de esta manera: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a quienes, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aquí vamos a desglosarlo todavía más profundamente. Dice una vez más: Dios visitó por primera vez a los gentiles y tomó de ellos pueblo para su nombre. Aquí vemos la palabra tomó. Di conmigo, tomó. Amigos reformados, no es la palabra eligió pueblo para su nombre, es la palabra tomó. Son dos cosas completamente diferentes. La elección del tomar. Tomó pueblo para su nombre. La palabra tomó en el griego es la palabra lambano. Lambano suena como un dulce mexicano, no sé por qué. Dios tomó. La palabra tomar en el griego es la palabra lambano. Y escucha, significa recobrar. Significa recobrar. Antes de la caída en el huerto del Edén, Adán y Eva estaban conectados, pertenecían intrínsecamente a Dios, entendían y discernían las cosas de Dios, al grado de que Adán, sin la universidad, sin haber cursado un doctorado, etcétera, etcétera, le puso nombre a todos los animales. ¿A ti no se te hubiera ocurrido ponerle chango al chango? ¿No se te hubiera ocurrido ponerle jirafa a la jirafa? No sé cómo lo hubieras puesto, pero no le hubieras puesto esos nombres. Adán tenía una capacidad cognitiva completamente diferente a la que hoy tenemos nosotros. Tenía un desarrollo de su mente completamente abierto, a diferencia de nosotros, porque estaba conectado intrínsecamente a Dios. Pero cuando Adán peca, él se separa de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. Los que nos ven por internet, ¿por qué no entiendes la Biblia? ¿Por qué vienes a la Biblia muchas veces y no la comprendes? Porque dice que en nuestra vida hay pecado que nos separa de Dios. ¿Estás con tu amante en la semana y quieres venir el domingo a entender lo que la Biblia dice? Entender lo que hoy estamos estudiando y no lo puedes comprender. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Tú no puedes vivir en la semana haciendo y deshaciendo. El lunes no oras, el martes no oras, el miércoles no lees la Biblia, etcétera, etcétera, y pretender venir el domingo a comprender lo que se está estudiando. ¿Por qué? Porque vives una vida de pecado y el pecado nos separa de Dios. Y si yo no vengo y me arrepiento de mi pecado, jamás voy a poder comprender las cosas que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué, amigo reformado, no puedes comprender lo que estamos diciendo? Porque muchas veces nos enajenamos en nuestro conocimiento, nos envanecemos, y esto la Biblia también dice que es pecado. La persona que no se humilla y la persona que no dice, bueno, déjame entender, Señor, si estoy equivocado, házmelo saber, es una persona egoísta, es una persona altanera. Y la Biblia dice que los que se enaltecen serán humillados. Las personas deben venir esta noche y decir, Señor, muéstrame si lo que estamos exponiendo en esta hora es tu palabra. Me arrepiento de mi egoísmo, me arrepiento de exaltarme a mí mismo en esta hora. Señor, enséñame. Cuando el hombre cae, entonces, para regresar a la idea que teníamos, el hombre se separa de Dios. Pero aquí en Hechos 15:14 dice que Dios tomó, Dios recobró, Dios trajo una vez más al pueblo para su nombre. Cuando el pueblo le buscó correctamente, cuando el pueblo creyó, cuando el pueblo se arrepintió. Nótese, los que nos ven por internet, que no estamos yendo en contra de las doctrinas fundamentales. Necesitamos creer, necesitamos ser renacidos, necesitamos ser santificados para volver a Él. Pero el hombre sí puede
buscar a Dios. Hechos 17:27. Aquí vemos otro ejemplo. Se nos están quemando los fusibles en esta noche. Hechos 17:27. Dice Hechos 17:27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Vemos un ejemplo de buscar aquí en Juan 18:8 también. Vamos a Juan 18:8. Ya estamos terminando en esta noche. San Juan 18:8. Dice de esta manera: respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me, ¿qué cosa? Buscáis a mí, dejad ir a estos. Aquí claramente estaban buscando a quién. Claramente estaban buscando a Jesús. Pero es el buscar del cual Romanos 3:11 está hablando. Simplemente está buscando como cuando estaban buscando a Pablo. Estaban buscando a una persona en particular y se abrieron paso para poder encontrarla. Querían adorarlo. Estaban preguntando por él. Lo demandaban para llevarlo ¿qué? Cautivo, para llevarlo preso. San Juan 18:8. Resumiendo todo lo que acabamos de ver en esta hora, yo lo resumí de esta manera. El hombre está muerto en delitos y pecados. Romanos. Pero Romanos 2 nos dice que aún así Dios ha escrito en nuestros corazones lo correcto de lo incorrecto, habiendo quien haga lo que la ley escrita dice de una manera innata. Este entendimiento innato de Dios, mostrado en la creación, como lo vimos en Romanos 1, hace que el hombre busque a Dios como religiosamente, o sea, incorrectamente, como Adán, ya lo vimos, al usar las hojas de higuera. A esto nosotros le llamamos religión, o como las múltiples culturas a lo largo de toda la historia, las cuales todas adoraron a una deidad y buscaron a Dios, pero de una manera equivocada. Isaías 44 nos dice esta verdad. Para los que dicen, bueno, dame una explicación, dame una evidencia de lo que estás diciendo acerca de esto, vamos a Isaías 44 para ver esta verdad y dar todavía mucho más luz acerca de lo que estamos exponiendo en esta noche. Isaías 44 del 13 al 17. Voy a darle lectura. Isaías 44 del 13 al 17. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Dice de esta manera: el carpintero, ¿quién? Carpintero. Tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo. El hombre dice que agarra un tronco, lo comienza a tallar, le comienza a dar forma, y le da forma ¿de qué? De hombre. Y cuando lo ve bien bonito dice, pues este me lo llevo para mi casa. Y ya en su casa, ¿qué pasa? Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. ¿Dónde crecen? Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios. Escucha, primeramente dice que el hombre sabe para qué es la madera. El hombre sabe que es para dar calor. El hombre sabe que es para meterlo al horno y para poder cocinar. Pero el hombre es intrínsecamente religioso. De esa misma madera con la que él se abastece, de esa misma madera dice que hace un Dios y lo adora. Ahora, amigos reformados, los que estamos aquí presentes, ¿no hay quien busque a Dios? Sí lo hay, pero lo hace incorrectamente, religiosamente. Toma de ellos para hacer un Dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla
delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios. Y nótese que la palabra Dios está con una D chiquita. No es el Dios correcto, es el Dios incorrecto. Pero el hombre sí busca a Dios. Ahora, ¿qué necesita el hombre ahora para hacerlo de una manera correcta, amados santos de Dios? El hombre por naturaleza anda por los caminos de Dios. Isaías 53:6 nos dice que no. El hombre no anda en los caminos de Dios. Una vez Adán supo que había pecado, una vez Adán se dio cuenta del pecado, trató de enmendar el daño. Él supo que había hecho lo malo. ¿Cuántos me siguen? Él supo que había hecho daño. ¿Qué hizo? Trató de enmendar el error. ¿Cómo? Se vistió con las hojas de higuera. Dijo: pues ahorita me he visto y ya Dios no me ve encueradito. Ya se dio cuenta de su desnudez. Se dio cuenta que había hecho mal. Entendiendo esto, que estaba mal, y trató de enmendar el daño por sí mismo. Pero Dios tuvo que llamarlo. Di conmigo: Dios lo llamó. Él ya sabía que estaba mal. El ser humano entiende las cosas de Dios y entiende que Dios está ahí por la creación. Puede venir a ser un ídolo, pero Dios tiene que llamarlo para acercarlo de la forma correcta. Él es el gran iniciador de la salvación, como lo hemos estudiado en Romanos 1 y en Romanos 2. Y vemos entonces cómo no se contrapone ninguna doctrina fundamental con lo que estoy expresando en esta hora. Por lo tanto, yo concluyo en este estudio: el hombre tiene libre albedrío, el hombre puede buscar a Dios, pero necesita que Dios le ilumine. ¿Cómo? A través de su palabra, a través del Espíritu Santo, para que pueda venir a Dios correctamente. El hombre sin Dios y sin el Espíritu y sin la palabra viene a Dios incorrectamente. Pero el hombre que busca la palabra de Dios y que ha sido sellado por el Espíritu Santo comienza a buscar a Dios verdaderamente. Todo creyente debería de dar gracias a Dios por la misericordia y la obra que Él hace en nosotros y que hace en el corazón del ser humano. Nosotros podemos buscar a Dios, pero de una manera equivocada. Pero es Dios quien nos ilumina para poder llegar a Él de la forma correcta. Vamos terminando leyendo San Juan 6. Perdón si me extendí un poco más, pero tenía que terminar esta clase. San Juan 6, versículo 44 y 45. San Juan 6, 44 y 45. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Juan 6, 44 al 45 dice: ¿cómo podéis vosotros, qué cosa? Creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés es quien tenéis vuestra esperanza. Una vez más, ¿lo tienen? Me dicen amén. ¿Cómo podéis, ahora sí todos, cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis. ¿Sí? San Juan 6, 44 y 45. ¿No? Estoy mal yo entonces. Muy bien, vamos bien. San Juan 6, 44 y 45, ahora sí, ¿todos estamos ahí? Ninguno puede, ahora sí, ninguno puede venir a mí. Ok, aquí dice ninguno puede. El reformado dice, ¿ya viste? Ninguno puede. ¿Vamos bien? Puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Ninguno puede venir. Nótese la diferencia entre la palabra venir y la palabra buscar. Amados amigos reformados, es que ninguno puede venir a Dios. Ninguno puede venir a Dios, pero sí podemos buscar a Dios. Pero para venir a Dios necesitamos ser iluminados
por ese Dios a través de su palabra. Amados hermanos, nuevamente hay una diferencia muy grande entre venir y buscar a Dios. No hay quien busque a Dios correctamente, pero sí hay quien busca a Dios incorrectamente en la religiosidad. Pero para poder venir a Dios, ese es el trabajo que Dios hace en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo dice que una de sus obras es el convencernos de pecado. Yo puedo ser muy religioso, yo puedo tener un montón de imágenes, puedo ir a la iglesia, puedo estar de rodillas, etcétera, etcétera, pero seguir siendo el mocha orejas. Decía en aquel tiempo, no recuerdo, no sé si todavía sigue siendo el mismo, pero cuando estábamos aquí, en aquella iglesia, ¿te acuerdas? Que ahí estaba en esa iglesia donde pertenecíamos la mano derecha de Mancera en aquel tiempo, que era el que dirigía la policía en todo el Distrito Federal. Y esta persona decía: yo sé que no hay nadie más religioso que los narcotraficantes. ¿Cómo un narcotraficante puede ser tan religioso? Porque dice que cuando los agarraban en los separos, sacaban su estampita y comenzaban a persinarse, sabiendo el daño que habían hecho, sabiendo la mortandad que traen, sabiendo toda la maldad que hacen. Ellos eran intrínsecamente religiosos. Entonces la manera en la que ellos se acercaban a Dios no era la manera correcta, porque seguían en su maldad. ¿Sí me siguen? Me dicen amén. Entonces yo puedo buscar a Dios, pero para que yo venga a Dios y yo diga: Señor, me arrepiento de esa maldad, me arrepiento de tener mi amante, me arrepiento de robar en mi trabajo, me arrepiento de ser el esposo miserable que soy, de ser la esposa irreverente que soy. Para que lleguemos a ese grado necesita que Dios nos ilumine. Y en esta noche Dios está valiendo de su palabra para iluminarte. Los que nos ven por internet, ahora depende de ti que tú puedas en tu corazón decir: ciertamente creo en lo que estas palabras están diciendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy yo creo lo que estas palabras dicen, y cuando esto sucede, amados santos de Dios, comienza a venir la obra del Espíritu Santo sobre de mi vida. Me arrepiento, soy lavado, soy perdonado y soy regenerado y redimido. Dios nos llamó cuando éramos sus enemigos, Romanos 5 del 6 al 10, y cuando aún estábamos muertos en pecados, Efesios 2 del 1 al 5. Dios es el gran y benigno buscador. Amados santos de Dios, la pregunta es: ¿tú has sido encontrado por Él en esta noche? ¿Tú estás viviendo una vida conforme Dios quiere que la vivas? Hoy que estás escuchando su palabra, te conmueves en tu corazón. Hoy que el Espíritu Santo prepara tu corazón, ¿tú estás dispuesto a poder creer en Cristo Jesús? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y terminar en esta noche con una oración, y vamos a decirle a Dios: gracias por tu palabra.